Cuando trabajamos con circuitos eléctricos, hay ocasiones en las que nos enfocamos en un componente o sección en particular, por lo que no nos interesa realmente lo que sucede en el resto del circuito. Por ejemplo, si solo nos interesa lo que ocurre entre el punto A y B y vamos a estar modificando lo que se encuentra entre estos puntos, realizar un análisis completo del circuito cada vez resultaría exhaustivo. En este tipo de situaciones podemos crear un equivalente del circuito para realizar los análisis. La idea de crear un equivalente es el obtener un circuito más sencillo de analizar y en el que el voltaje y la corriente que se presenta en los puntos de interés sea el mismo que el que se presentaría en el circuito original. Dos tipos de circuitos equivalentes de suma utilidad son el equivalente de Thevenin y el equivalente de Norton. El primero consta únicamente de una fuente independiente de voltaje, conectada en serie con una resistencia y con los puntos de interés. El voltaje de la fuente se conoce como voltaje de Thevenin y la resistencia se conoce como resistencia equivalente. El segundo consta de una fuente de corriente independiente que emite lo que se conoce como corriente de Norton y que está conectada en paralelo con la resistencia equivalente y los puntos de interés. Se puede ir de un circuito equivalente al otro mediante la transformación de fuentes, es decir, la resistencia mantiene su valor y el voltaje o la corriente, según sea el caso, se obtiene despejando de la fórmula voltaje de Thevenin es igual a corriente de Norton por resistencia equivalente. Para calcular el voltaje de Thevenin y la corriente de Norton, tomemos en cuenta lo siguiente. En un circuito equivalente de Thevenin, si entre los puntos de interés no se coloca nada, es decir, se deja como circuito abierto, entre los puntos se presentará un voltaje igual al de Thevenin, por lo que si en el circuito original dejamos un circuito abierto entre los puntos y calculamos su voltaje, encontraremos el voltaje de Thevenin. Por el otro lado, si en un circuito equivalente de Norton colocamos un alambre entre los puntos de interés, es decir, creamos un cortocircuito, toda la corriente de la fuente circulará por ahí, por lo que la corriente entre los puntos de interés será igual a la corriente de Norton. Es por esto que si queremos calcular la corriente de Norton, basta con poner un cortocircuito entre los puntos de interés en el circuito original y calcular la corriente que circula por ahí. Para el circuito que se mostró inicialmente, crearemos su equivalente de Norton y de Thevenin. Iniciaremos calculando la corriente de Norton, pues resulta más rápido gracias a que la fuente de corriente es dependiente del voltaje entre los puntos, por lo que al poner un cortocircuito, el voltaje es cero y la fuente de corriente se convierte en un circuito abierto. Ahora sumamos las resistencias en serie y mediante la fórmula voltaje es igual a corriente por resistencia, calculamos la corriente, que es de 0.8 mA. Ahora, para calcular la resistencia equivalente, quitaremos las fuentes independientes y agregaremos una fuente, ya sea de voltaje o de corriente, entre los puntos de interés. Para quitar las fuentes independientes, las fuentes de voltaje se sustituyen por un cortocircuito y las fuentes de corriente se cambian por un circuito abierto. Todo esto se hace ya que, al colocar una fuente de valor conocido y evaluar sus efectos individuales en el circuito, podemos calcular qué resistencia opone el circuito a dicha fuente, lo que es igual a calcular la resistencia equivalente. En este caso, colocaremos una fuente de voltaje ya que la fuente es dependiente del voltaje en estos puntos, y le daremos el valor de 1 volt por facilidad numérica. Dado que agregamos una fuente de voltaje, debemos calcular la corriente que sale de ella para poder ver qué resistencia opone el circuito. Para calcular la corriente utilizaremos el análisis de mallas. Sabemos que la suma de voltajes en una malla cerrada debe dar 0, y dado que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, obtenemos nuestra primera ecuación. Menos 2000I1 menos 3000I2 menos 1 es igual a 0. También podemos ver que las corrientes I1 e I2 se encuentran de forma que I2 menos I1 es igual a 1 sobre 4000. Al resolver el sistema de ecuaciones, obtenemos los valores de las corrientes. De estas, solo nos interesa la corriente I2, ya que es la que sale de la fuente, y dado que sale, debemos invertir su signo. Sabemos que agregamos una fuente de 1 volt, y que debido a la resistencia del circuito, esta libera una corriente de 0.1 mA, con lo que podemos calcular que la resistencia equivalente es de 10 kΩ. Existe una forma alternativa de calcular la resistencia equivalente en lugar de colocar una fuente. Lo que se hace es calcular la corriente de Norton y el voltaje de Thevenin, y despejar la resistencia equivalente de la fórmula voltaje de Thevenin es igual a corriente de Norton por resistencia equivalente.
Finalmente, ya que tenemos la corriente de Norton y la resistencia equivalente, podemos dibujar el circuito equivalente de Norton. Si lo deseamos, también podemos obtener el voltaje de Thevenin a partir de estos datos y dibujar el equivalente de Thevenin.